Portugal estaba contra las cuerdas. Sí, suena exagerado decirlo después de apenas un partido de mundial, pero así era el ambiente que rodeaba a una de las selecciones más talentosas del planeta. Había dudas, críticas, polémicas y una pregunta que empezaba a repetirse por todas partes: ¿estaba realmente preparada Portugal para luchar por el Mundial 2026? Y entonces ocurrió algo que puede cambiar por completo la historia de este torneo. Porque cuando más presión había, cuando las críticas apuntaban directamente a Cristiano Ronaldo, cuando muchos empezaban a cuestionar el liderazgo de esta generación, Portugal respondió con una exhibición brutal. 5 goles. 90 minutos de autoridad. Y un mensaje que ya está recorriendo el mundo entero. Porque esto no fue simplemente un 5-0. Esto fue una declaración de intenciones. Y todo comenzó con el hombre que parecía estar más señalado que nadie. Cristiano Ronaldo. La selección portuguesa llegaba a este encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo K con mucho más peso sobre los hombros del que reflejaba la clasificación. El empate en el debut había dejado una sensación incómoda. Portugal no solo había dejado escapar puntos importantes, sino que también había transmitido inseguridad en momentos donde se esperaba autoridad. Los análisis posteriores fueron durísimos. Muchos aficionados comenzaron a cuestionar decisiones tácticas. Otros señalaron directamente a algunos futbolistas. Y en medio de toda esa tormenta apareció la polémica alrededor de João Neves, una situación que alimentó todavía más el debate y provocó días enteros de discusiones entre seguidores, periodistas y expertos. Las redes sociales ardían. Las tertulias deportivas estaban encendidas. Y cada nueva opinión parecía aumentar la presión sobre una selección que había llegado al Mundial como una de las favoritas. Pero esto solo era el comienzo. Porque mientras las críticas crecían, había un jugador que escuchaba absolutamente todo. Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, seguía siendo el rostro de Portugal. Seguía siendo el capitán. Y seguía siendo el primero en recibir elogios cuando las cosas salían bien y el primero en recibir golpes cuando aparecían las dudas. Muchos cuestionaban si debía seguir siendo titular. Otros se preguntaban si aún podía marcar diferencias en un mundial. Y algunos incluso llegaron a afirmar que Portugal necesitaba pasar página definitivamente. El ambiente previo al encuentro contra Uzbekistán era tenso. No era una final. Pero se sentía como una final. Porque una nueva decepción habría disparado todas las alarmas. Y aquí apareció el hombre que todos estaban esperando. Minuto 6. Portugal atacaba. El balón circulaba con velocidad. La presión era alta. La intensidad era completamente distinta a la del debut. Y entonces llegó el momento. Cristiano apareció dentro del área. Control. Definición. Gol. Portugal 1. Uzbekistán 0. Y el estadio explotó. La reacción fue inmediata. No era solo un gol. Era una liberación colectiva. Era la descarga emocional de un equipo entero. Era la respuesta perfecta del jugador que más críticas había recibido durante los días anteriores. Cristiano celebró con rabia. Con orgullo. Con la energía de alguien que sabía exactamente lo que significaba ese momento. Porque durante una semana había escuchado todas las dudas. Y ahora estaba respondiendo donde mejor sabe hacerlo. Sobre el césped. Cadena SER. Las dudas empezaban a desaparecer. Pero Uzbekistán intentó reaccionar. Sabían que una derrota podía complicar muchísimo sus opciones en el Grupo K. Intentaron adelantar líneas. Buscar espacios. Generar algo de incertidumbre. Por algunos minutos consiguieron acercarse al área portuguesa. Incluso llegaron a ilusionarse con una acción ofensiva que terminó siendo anulada posteriormente. Sin embargo, Portugal estaba jugando con una convicción completamente diferente. La circulación era rápida. Los movimientos eran constantes. Y la sensación desde la grada era que podía caer otro gol en cualquier momento. ¿El país? Y efectivamente cayó. Minuto 17. Nuno Mendes tomó protagonismo. Uno de los futbolistas más desequilibrantes de esta generación portuguesa apareció para ampliar la ventaja. Gol. 2-0. Y el partido empezó a inclinarse claramente hacia un único lado. Cadena SER. Lo que ocurrió después cambió completamente el ambiente. Porque ya no se trataba simplemente de ganar. Portugal empezó a recuperar algo mucho más importante. La confianza. Esa confianza que parecía dañada tras el empate inicial.
Esa confianza que convierte a los grandes equipos en candidatos reales. El balón fluía. Las combinaciones aparecían por todos lados. La posesión era claramente portuguesa. Los ataques llegaban una y otra vez. Uzbekistán sufría. Portugal dominaba. Dedi. Pero atención porque todavía faltaba el momento decisivo. Llegó el minuto 39. Y con él apareció nuevamente Cristiano Ronaldo. Otra vez él. Otra vez el capitán. Otra vez el líder. Otra vez el jugador que parecía tener una cuenta pendiente con este partido. Portugal atacó. La defensa uzbeca intentó resistir. Pero cuando Cristiano detectó la oportunidad no perdonó. Gol. Segundo de la noche. Tercero para Portugal. Y explosión absoluta en Houston. Cadena SER. Ese gol tuvo un impacto psicológico enorme. Mucho más grande de lo que puede parecer. Porque marcar antes del descanso cambia partidos. Pero marcar justo antes del descanso cuando vienes de una semana llena de críticas cambia estados de ánimo. Cambia narrativas. Cambia percepciones. Portugal se marchó al vestuario ganando 3-0. Sin sufrimiento. Sin nervios. Sin fantasmas. Y con Cristiano liderando la respuesta más contundente posible. Reuters. Portugal estaba enviando un mensaje al mundo. Y no era un mensaje cualquiera. Era una advertencia. Porque los equipos campeones suelen tener algo en común. Cuando son criticados, responden. Cuando aparecen las dudas, reaccionan. Y cuando sienten que todo el mundo empieza a cuestionarlos, encuentran una marcha extra. Exactamente eso estaba ocurriendo. Durante el descanso muchos ya hablaban de goleada. Pero la gran pregunta era otra. ¿Seguiría Portugal atacando o levantaría el pie del acelerador? La respuesta llegó muy pronto. La segunda parte comenzó con la misma intensidad. Con la misma agresividad. Con la misma ambición. Portugal no estaba satisfecha. Quería más. Y quería dejar una imagen imposible de ignorar. Uzbekistán intentó resistir. Intentó cerrar espacios. Intentó evitar que la diferencia siguiera creciendo. Pero cada ataque portugués transmitía sensación de peligro. Cada recuperación terminaba convirtiéndose en una nueva amenaza. Y Cristiano aún tenía algo más que decir. Porque incluso cuando no marcaba seguía liderando. Seguía ordenando. Seguía presionando. Seguía transmitiendo confianza a todos sus compañeros. Esa es precisamente una de las razones por las que sigue siendo tan importante para esta selección. No se trata únicamente de los goles. Se trata de la presencia. Se trata del carácter. Se trata de la capacidad de aparecer cuando todo el mundo necesita una referencia. Y entonces llegó el cuarto. Minuto 60. Una acción desafortunada terminó con Abduboid enviando el balón a su propia portería. Portugal 4. Uzbekistán 0. Y el partido quedó completamente sentenciado. Sportsmole. A partir de ese momento el encuentro se convirtió en una demostración de superioridad. Portugal controló la posesión. Mantuvo el ritmo. Siguió generando ocasiones. Terminó el partido con cifras claramente dominantes, controlando el balón durante largos tramos y generando numerosas llegadas peligrosas frente a una selección que apenas podía responder. Dedi. Pero esto solo era el comienzo de la celebración. Porque todavía faltaba el cierre perfecto. Minuto 87. Con Uzbekistán completamente superada. Con Portugal disfrutando. Con el estadio entregado. Apareció Rafael Leao. Y el extremo portugués puso el broche final a una noche inolvidable. Gol. 5-0. La goleada estaba completa. Cadena SER. Y en ese instante ya no quedaban dudas sobre quién había sido el gran protagonista de la noche. Cristiano Ronaldo. 2 goles. Liderazgo absoluto. Respuesta inmediata a las críticas. Y además una actuación histórica que volvió a colocarlo en el centro de todas las conversaciones del Mundial. Reuters. Las consecuencias para el grupo K son enormes. Portugal suma una victoria fundamental después del inesperado empate de la primera jornada. La selección lusa se coloca en una posición muy favorable para avanzar y afrontar con mucha más tranquilidad el duelo decisivo por el liderato. Cadena SER. Pero el verdadero debate empieza ahora.
Porque una cosa es ganar. Y otra muy distinta es transmitir sensaciones de candidato. ¿Estamos ante el despertar definitivo de Portugal? ¿O simplemente ante una gran actuación contra un rival inferior? Esa es la pregunta que millones de aficionados se están haciendo en este momento. Lo cierto es que el equipo mostró una versión completamente diferente. Más agresiva. Más confiada. Más reconocible. Mucho más parecida a la selección que muchos esperaban ver desde el primer día. Reuters. Y en el centro de todo vuelve a aparecer Cristiano Ronaldo. Un futbolista que lleva más de 2 décadas acostumbrado a convivir con la presión. Un jugador que ha construido toda su carrera respondiendo cuando parecía que ya no podía hacerlo. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar. Cuando las críticas aumentaron, apareció. Cuando surgieron las dudas, respondió. Cuando Portugal necesitaba un líder, dio un paso al frente. Por eso esta historia va mucho más allá de un simple doblete. Porque lo que vimos fue a un capitán levantando a toda una selección. Vimos a Portugal recuperar la ilusión. Vimos a una de las favoritas recordar al mundo de lo que es capaz. Y quizá, solo quizá, acabamos de presenciar el momento exacto en el que Portugal despertó en este mundial. Ahora quiero leerte. ¿Ha despertado definitivamente Portugal? ¿Puede Cristiano Ronaldo liderar una última gran aventura mundialista? ¿Es esta goleada la actuación más convincente de Portugal en mucho tiempo? Y sobre todo, ¿quién puede detener a esta selección si mantiene este nivel?